veamos nuestra carrera como un emprendimiento, ¿no? Y un emprendimiento, pues hay que ser constantes, hay que ser perseverantes, ¿no? Este tipo de capacitaciones nos permiten adquirir nuevas habilidades, ¿de acuerdo? Nuevas habilidades que nos permitan destacar en un entorno laboral que hoy en día es muy competitivo. Entonces, de mi parte, siempre manifestarles que si están en este campo de ser profesionales, nunca dejemos de aprender, ¿correcto? Nunca dejemos de aprender. ¿Por qué? Porque esa es la clave, ese es nuestro oficio. Mientras nosotros sigamos adquiriendo habilidades, pues básicamente nos va a permitir destacar sobre el resto, ¿no? Porque la mayoría, muchos de los casos, simplemente sacan su título o lo que sea y se quedan ahí. Yo siempre también he manifestado de que un título, claro, es muy importante, pero si no lo complementamos con nuevas habilidades, con cursos, etcétera, pues básicamente en el entorno laboral como que nos vamos quedando un poco, ¿de acuerdo? Entonces, por ahí también comentarles eso y bueno, vamos a arrancar con este tema número 4, transferencia, eliminación y colación de documentos. A ver, cuando hablamos de transferencia de documentos, bueno, primero que nada me gustaría, como para pedir su participación, ¿qué entienden ustedes por transferencia de documentos? ¿Dónde a lo mejor o en qué sector es más común hablar de transferencia de documentos como tal? ¿De acuerdo? ¿A qué se refiere la transferencia de documentos? Podríamos manejarlos en ambos contextos, en realidad, cuando hablamos de transferencia, ¿de acuerdo? A ver si por ahí alguno se anima a dar su participación a través del chat. Pero a ver, cuando nosotros hablamos del término transferencia, ¿de acuerdo? Sobre todo en este campo de documentos, hacemos referencia a las acciones o al procedimiento que se hace normalmente para dejar toda la información a una gestión entrante. Es decir, una gestión saliente, hablemos de una municipalidad, un alcalde saliente termina su periodo, 4 años, y va obviamente a existir un alcalde entrante, ¿no? Con todo su equipo y funcionarios. Entonces, ahí, por ejemplo, estamos hablando de lo que es básicamente una transferencia o va a existir una transferencia de documentos, ¿de acuerdo? De información, de todo lo que se ha generado en los 4 años, ¿de acuerdo? Denme un segundito, un poquito, porque ando un poquito con la tos. Denme un momentito, por favor.
Ya estamos por acá de vuelta. Disculpas un poquito por el tema de la tos, que no estamos muy bien, pero estamos ahí dando lo máximo. Muy bien, entonces, yo les decía, y a ver si alguien se animó mientras tanto a dar su comentario por acá por el chat, pues lo leemos. Nos dice Giovanna Arista, muchas gracias por su participación. Nos dice, en el sector público, claro, en el sector público es mucho más común hablar de transferencia de documentos, efectivamente, ¿no? Christian nos dice, en las entidades públicas que se transfieren documentaciones a diferentes áreas. Por supuesto, ¿no? Gracias, Cristian y Giovanna, por su participación. Efectivamente, el término transferencia tiene en realidad varias acepciones. Podríamos decir que tiene varias acepciones. No, en mi opinión y experiencia, hablar de transferencias, lo más común es, claro, hablar en el sector público, ustedes lo dijeron, y sobre todo cuando hablamos de transferencias de una gestión saliente a una gestión entrante. Allí es más común y es donde a finales de año la gestión saliente pues empieza a preparar toda la documentación, ¿de acuerdo? Que va a dejar, ¿no? Que va a dejar foliada, por supuesto, agrupada, ordenada, clasificada, para poder decirle a la gestión entrante, mira, aquí te estoy dejando toda la información que he generado en los 4 años, ¿no? Obviamente te lo va a dejar foliado, archivado, y por supuesto con un registro, ¿no? Con un registro de control, básicamente diciéndote, mira, en este lote hay cierta información, acá encuentras cierta información, y ahí, en mi opinión, si a alguien le toca en algún momento una transferencia de este tipo, este, lo primero que existe es un cronograma, ¿no? Un cronograma de qué días, desde qué fecha se va a empezar a recibir la información. Y más importante aquí, obviamente en ese momento tú no vas a revisar documento por documento, ¿no? Si está bien el informe o no, eso obviamente no vas a poder hacer, pero sí tienes que asegurarte de lo que te está dejando en su informe, ¿no? La gestión saliente te hace un informe, ¿no? De acta de entrega, básicamente que así se llama, pues tienes que asegurarte de que esos documentos aparecen en el registro, ¿de acuerdo? Por lo menos esos folios, ¿no? En esos folios sean justamente los que aparecen en los documentos, en los expedientes, ¿no? Si dice 50 folios en ese expediente, ya asegúrate que haya unos 50 folios, perfecto. Siguiente lote, de 1 a 300, a 200, ya. Por lo menos de eso asegúrate. ¿Por qué? Porque básicamente eso es tu responsabilidad al momento que firmas esa acta de entrega, ¿no? Entonces, en ese sentido, es ahí lo más común hablar de transferencias, ¿de acuerdo? Ahí es lo más común de las transferencias que se dan, básicamente cuando termina una gestión y obviamente ingresa una nueva gestión en el sector público. Ahora, ¿esto se puede dar solamente en municipalidades? Obviamente que no. Las transferencias se pueden dar en cualquier institución del Estado cuando se hace el cambio de mando, cuando se hace el cambio de alguna jefatura. Ya desde que tú, por ejemplo, asumes una jefatura, si ya vas a dejar el cargo, por la razón que sea, sí o sí tienes que dejar una acta de entrega, ¿no? Para dejar transfiriendo a la nueva jefatura, ¿de acuerdo? Los documentos que tú has generado, los expedientes que has generado. Y esto aplica tanto para el sector público y el sector privado. Porque si tú asumes una jefatura en el sector privado, también tienes que dejar constancia de qué es lo que se ha hecho en la gestión, qué documentos se han generado y que todo lo mantienes en orden. Entonces, eso es básicamente aplica en ambos sectores en este último caso. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí un poco definiendo lo que se refiere a la transferencia, ¿no? Y claro está que dentro de los términos que nosotros hemos visto, y que, bueno, ¿qué se va a transferir? Según la clasificación de los documentos, obviamente se va a transferir documentos de archivo o documentos de gestión, ¿se acuerdan? ¿No? Porque existe lo que es documentos de apoyo. Entonces, en este caso, obviamente se van a transferir documentos de archivo o de gestión, que básicamente son los más relevantes, los más representativos, ¿correcto? Entonces, por ahí va esta primera parte, esta introducción acerca del tema que vamos a revisar el día de hoy. Y obviamente, pues, dentro de la transferencia tiene, y ya lo dijimos el término, ¿no? Va a existir o se debe foliar los documentos, ¿de acuerdo? Se deben foliar los documentos, ¿no? La foliación básicamente es la enumeración,
¿no? De los documentos que contiene el expediente o el archivo, ¿no? Y esto es muy común la foliación, por ejemplo, cuando te presentas a una convocatoria del Estado, que es muy común, te piden, por ejemplo, tu CV foliado, ¿no? Y esto básicamente se hace con la finalidad de evitar de que se pierdan las hojas o se extraigan las hojas o se cambien las hojas, ¿no? Entonces esto básicamente sirve para eso. También es muy común ver el tema de la foliación, al menos desde mi experiencia, cuando las empresas se presentan a licitar una obra o un concurso público con alguna entidad, ¿no? El expediente básicamente tiene que enviarse foliado, ¿no? Foliado, así sea en PDF, así sea online, ¿de acuerdo? Tiene que ir foliado y firmado, ¿correcto? Entonces, esto obviamente para evitar que te digan, no, no, yo no envié ese documento, no, pero si está foliado, perfecto. Entonces, básicamente sirve para eso. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a ir nosotros desmenuzando detalle a detalle en estos minutos que tenemos de clase. ¿Correcto? Entonces ahora, ¿esto para qué me sirve? Instructor, ¿esto me sirve? ¿Me ayuda? Claro, pues si no sabías de que, por ejemplo, para entregar un cargo debes de foliar tus documentos, pues ya lo sabes. Esto para que en ningún momento te digan, no, pero ese documento nunca me lo entregaste. No, momentito. En los folios que yo te entregué, que tú recibiste, ahí está ese número de folio. Por lo tanto, ahí tiene que estar, ¿no? Entonces sirve un poco para garantizar, ¿no? Para que te garantice a ti como jefatura saliente en algún momento de que ese documento sí lo has dejado, de que sí existe. Y ya les dije, ¿no? Que si van a trabajar en el sector público en algún momento, todos los documentos, y sobre todo si van a ser jefes, ¿no? En algún momento, pues tienen que ir armando sus propios documentos, escáneres de sus documentos, ¿no? Para que tengan a futuro, uno nunca sabe lo que puede pasar, ¿de acuerdo? Para que ustedes tengan el sustento de lo que lo hicieron bien o lo hicieron por este documento o por este informe. ¿Listo? Entonces, esa es la importancia en este caso de la foliación y básicamente de una transferencia. ¿Ok? Entonces, bien, vamos a avanzar con este temita. ¿De acuerdo? Bien, entonces ahí está nuestro curso, nuestro tema y bueno, vamos a ir definiendo en primer lugar, bueno, ya hablamos de lo que es una transferencia, ¿no? En este caso, eh, transferencia también hace referencia a la forma de cómo voy a transferir o a la acción de transferir de un archivo central a un archivo histórico o de un archivo de gestión a un archivo central, ¿no? Recuerden que nosotros hemos visto dentro del ciclo tres tipos de archivo en general, ¿no? El archivo de gestión, ¿de acuerdo? El archivo central y el archivo histórico. El archivo histórico básicamente ya es donde va información para conservación permanente, ¿correcto? Entonces, hablar de transferencia de documentos archivísticos, pues necesariamente vamos a hablar y vamos a empezar definiendo eh, lo que es el Archivo General de la Nación, ¿no? Todo país en general tiene su Archivo General de la Nación, ¿de acuerdo? Inclusive está regulado por ley y eso lo tuvimos ya comentando en las primeras clases, ¿no? Entonces, diremos que el Archivo General de la Nación consiste en un procedimiento archivístico, ¿no? En el que básicamente se va a traspasar, ¿no? En el que básicamente se va a traspasar una serie, ¿no? Documental, ¿no? Una serie documental significa pues expedientes, archivos, ¿no? Remitida, ahí está justamente, ¿no? Desde el archivo de gestión o, en este caso dice periférico, al órgano de administración de archivos o archivo central para su custodia. Entonces, en este caso, cuando habla de transferencia, no quizás habla transferencia de lo que nosotros hemos estado hablando, ¿no? Gestión municipal y todo lo demás, ¿no? Sector privado, sector público, de la transferencia de cargos, ¿no? Y que ahí básicamente se va a enviar los documentos que se generaron en ese periodo de tiempo, sino que aquí, en este caso, habla de transferencia de documentos básicamente pues al traspaso, ¿no? De la fracción o de una parte de la información que se encuentra en el archivo de gestión al archivo central, ¿de acuerdo? Para su custodia, básicamente. Y nos dice, ¿no? Al vencimiento de su periodo de retención establecido en el programa de control de documentos archivísticos o de acuerdo al cronograma de transferencia de documentos aprobados por la entidad pública. Bueno, básicamente
no es que existan plazos estipulados, ¿no? Para dichas transferencias, sino que ya cada entidad, de acuerdo a sus necesidades, establecerá un cronograma para estas transferencias, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en este caso, ¿cómo lo define tomando como referencia el Archivo Nacional de Chile, ¿no? La transferencia de documentos. Bueno, para en este caso, el Archivo Nacional de Chile nos dice, en términos amplios, la transferencia es el procedimiento de traspaso físico y jurídico de las series documentales desde las instituciones públicas al Archivo Nacional, ¿no? Es decir, las acciones que se hacen o procedimientos del archivo de gestión al archivo central, básicamente concierne o es una transferencia. Esa institución, obviamente, el Archivo de la Nación, institución que se hará cargo de su conservación permanente y de brindar acceso a la ciudadanía. Bueno, ya vamos con algo mucho más concreto después de definir esto, ¿no? Transferencia de documentos archivísticos, entonces diremos, ¿no? Que básicamente es el procedimiento. Si hablamos de procedimiento, significa que es un conjunto de pasos, ¿no? Mediante el cual se hace el traslado controlado de los documentos. ¿Controlado por qué? Porque básicamente digamos, todos los documentos o series documentales tienen que ir a través de un control, ¿no? A través de un rótulo, si así lo quieren llamar, para identificar qué clase de información se encuentra en esa caja, por ejemplo. ¿Correcto? Y aquí, por ejemplo, nos da una serie de pasos, ¿no? Nos habla de 8 pasos, por eso es un procedimiento. 8 pasos para la transferencia de documentos, ¿no? Por ejemplo, aquí en resumen vamos un poquito a ampliar para que lo puedan ustedes apreciar. Nos dice, primer paso, ¿no? Recibe documentos y crea expedientes, ¿de acuerdo? Básicamente la acción de recibir, ¿correcto? Y crear documentos, y en este caso, crea expedientes significa que vas a tener que agrupar esos documentos y se convierten en expedientes. Paso 2, consulta y complementa expedientes. A lo mejor si hay dudas de que falta algún documento, pues hay que consultar básicamente para asegurarnos que la información que se está conglomerando es verídica y es real. Paso 3 nos dice cierra expediente. Si ya verificaste, si ya consultaste, si ya complementaste, cierras el expediente a través de los folios, ¿no? Normalmente se establece una especie de precintos digamos, en los documentos o en los archivos que tú vas a recibir, ¿no? Con la finalidad de que nadie los pueda tocar en todo caso. Cierre de expedientes. 4, resguarda en el archivo de trámite previo, obviamente, a hacer la concentración masiva, ¿no? De una transferencia primaria al archivo de concentración. Luego, básicamente, paso 6, resguardo en el archivo de concentración. Y ya paso 7, nos habla de da de baja documentos, da de baja documental o hace transferencia secundaria. Y finalmente, alerta de plazos de vigencia. Entonces, con eso de vigencia de vencido, si es que es necesario, pues en este caso, eliminar algún documento que a lo mejor no es tan necesario o ya cumplió su ciclo y ya no se va a utilizar. Entonces, para eso se refiere cuando habla, en este caso, de eh, procedimientos, ¿de acuerdo? Cuando dice es un procedimiento. Bien, ¿qué más tenemos por acá? Vamos a bajar un poquito más para ir pasando. Ahí está bien. Bien, perfecto. Ahora, básicamente, cuando nosotros hacemos una transferencia de documentos archivísticos, pues va a tener un objetivo, ¿no? Que primero, pues básicamente es garantizar a los ciudadanos el acceso a la información, como ya vimos, por ejemplo, el caso del INEI, ¿se acuerdan? ¿No? El caso de la OMP también, por ejemplo, cuando son las elecciones, ya sea distritales, nacionales, ¿no? Es básicamente garantizar el acceso al ciudadano, ¿no? El tema de la información, ¿de acuerdo? Evitar la producción y acumulación irracional de documentos, es decir, por eso es que dentro del proceso hablaba de la clasificación o eliminación de documentos que no son importantes, ¿no? O en todo caso, documentos de apoyo. Y por último, asegurar y facilitar el control efectivo y ordenado de la documentación. Para esto, pues hoy en día se vienen creando diversos programas o software para un mejor control, para una mejor organización de los documentos. ¿Correcto? Muy bien. A continuación vamos a ver los tipos de transferencia de documentos archivísticos. Tipo de transferencia de documentos archivísticos. Bueno, esta clasificación básicamente pues la conforman dos ejes.
¿no? Cuando hablamos de tipo de transferencia de documentos archivísticos. En un primer grado o en un primer orden, pues tenemos lo que es la transferencia ordinaria y lo que es básicamente la transferencia extraordinaria. ¿De acuerdo? Una transferencia ordinaria es una transferencia, digamos, que se da de forma natural o de forma regular. Y una, por eso es extraordinaria, pues básicamente es una transferencia que se da, digamos, de manera excepcional, ¿no? De manera excepcional, ¿de acuerdo? Entonces, a eso va enfocado estos dos puntos. ¿Qué es una transferencia ordinaria? Pues aquí está su definición mucho más completa, ¿no? Es una transferencia que se programa, se aprueba y ejecuta en un tiempo determinado, ¿no? Eso que les estaba comentando, es algo que se da de manera regular. El reporte de la misma se consigna en el informe de evaluación del Plan Anual de Trabajo Archivístico. Y una transferencia extraordinaria, pues básicamente es aquella que corresponde al traspaso de documentos archivísticos que la entidad o las unidades operativas remitan a las entidades que asumen las funciones, ¿no? En este caso, al órgano del archivo, ¿de acuerdo? De la entidad o al Archivo General de la Nación cuando se encuentren en el proceso de liquidación, desactivación, fusión o formen parte de un proceso de privatización. Entonces, en este caso estaremos hablando de una transferencia básicamente extraordinaria. Y una transferencia primaria, que es básicamente el otro eje, ¿no? Es una transferencia o consiste en el traslado de documentos de los archivos de gestión del archivo central una vez que estos han cumplido su trámite administrativo y han agotado su tiempo de retención establecido en la tabla de retención de documentos. Es una transferencia primaria. Y cuando hablamos de una transferencia secundaria, cuando básicamente o consiste en el traslado de los documentos del archivo central al archivo histórico, ¿de acuerdo? De conformidad con la tabla de retención de documentos. Entonces, un poquito retomando esto para que quede claro. Una transferencia primaria es básicamente cuando los documentos pasan del archivo de gestión al archivo central. Y una transferencia secundaria, básicamente cuando los documentos pasan del archivo central al archivo histórico. ¿De acuerdo? Un poco para que vayan teniendo claro estos conceptos. Bueno, vamos a ver de manera más detallada las etapas de la transferencia de documentos archivísticos. ¿De acuerdo? Pues obviamente tiene que haber una presentación. ¿De acuerdo? La primera etapa, presentación. Y esto pues se debe hacer en la fecha programada de presentar por el ITD. La verificación, que es el segundo paso, ya viene a ser el estado, verificar el estado de conservación, verificar la foliación, ver que tenga rótulos, ¿no? Que a lo mejor también me determine cuántos metros lineales o cuántos, la capacidad, digamos, de almacén que tiene para yo poder almacenar mis documentos, ¿no? En este caso, lo abro por metros lineales, pero lo más ideal sería determinar por metros cuadrados. Y si en los metros cuadrados lo multiplicamos por la altura, me va a dar metros cúbicos, es decir, la capacidad en metros cúbicos del área o del almacén. Entonces, tercera etapa nos habla de la suscripción del inventario, ¿no? Hay que básicamente aquí, para esto debemos establecer un registro. Cuando habla de inventario, ya me está diciendo, ¿sabes qué? Tienes que tener un registro, tienes que tener una lista de los documentos que van a ingresar, ¿no? En este caso, pues te va a servir, en primer lugar, pues para conservar la información de manera clasificada y ordenada. Entonces, con esto, en resumen, pues básicamente, para que recuerden que la transferencia de documentos archivísticos básicamente tiene estas tres etapas, ¿no? Clasificar, ordenar y la descripción. ¿Qué más tenemos por acá? Que la dependencia de enviar el archivo central la documentación que ha cumplido su tiempo de retención en el archivo de gestión, de acuerdo con lo señalado en la tabla de retención de documentos. Entonces, es muy importante, o que lo tengan claro, que cuando nosotros hablamos dijimos, de una transferencia primaria, pues estamos hablando cuando los documentos van del archivo de gestión al archivo central, ¿correcto? ¿Qué más tenemos por acá? Otros detalles o conceptos importantes, ¿no? Las unidades orgánicas deben cumplir con la fecha establecida en el cronograma de transferencias documentales realizadas por el archivo central, ¿no? Si se hace un cronograma, pues básicamente se tiene que respetar.
¿Qué pasos debemos tener en cuenta en una transferencia de documentos archivísticos? Bueno, muy importante pues que al momento de hacer una transferencia de documentos archivísticos, lo primero que debemos hacer es limpiar la documentación, ¿no? En este caso, el personal dedicado a esta tarea pues deberá disponer de elementos de trabajo apropiados como batas, gorras, mascarillas y guantes. Eliminar el material metálico. Es muy importante que elimines grapas, clips, para que de esta manera se pueda escanear, ¿no? Porque recuerden que estos documentos, si nosotros queremos digitalizarlos, pues van a pasar por un escáner, ¿no? Por lo tanto, es importante que se elimine todo tipo de material metálico, pues que en muchos casos el material metálico también puede malograr, digamos, los documentos, ¿no? Por el óxido que puede generar. Entonces, también es importante ese paso, ¿de acuerdo? Luego, depurar los documentos de apoyo. Ustedes ya saben que los documentos de apoyo vienen a ser documentos que básicamente son de complemento para la gestión y que normalmente son instructivos, periódicos, catálogos, boletines, hojas en blanco, copias, es decir, documentos que en realidad no prueban el ejercicio de alguna función, sino que simplemente son un complemento. En ese caso, pues se debe eliminarlos, depurarlos, porque hemos dicho que los documentos de apoyo no deben ir al archivo central, básicamente. Podemos mantenerlos temporalmente, a lo mejor, ¿no? Pero al archivo central no iría. El siguiente paso, pues, es la foliación, ¿no? Ya nosotros habíamos comentado que la foliación es de atrás hacia adelante, ¿no? De atrás hacia adelante. En este caso, la documentación debe estar ordenada cronológicamente. En este caso nos dice, por ejemplo, de enero a diciembre, ¿no? De enero a diciembre. Es como se debe ordenar la información. Además nos dice, la foliación de los documentos se debe hacer utilizando lapicero de color azul. Iniciar, obviamente, de uno, ¿no? En adelante, en la esquina superior derecha de la hoja, de manera legible y sin enmendaduras, ¿no? Muy importante, sin enmendaduras. ¿Qué más tenemos? A ver, no, dentro digamos, de los pasos, ¿no? Básicamente, el siguiente paso es realizar el inventario. Y obviamente, como yo les decía, un inventario, pues básicamente es el consolidado de los documentos que están yendo en ese archivo o en ese expediente o en ese folio. Entonces, el siguiente paso es elaborar los inventarios de transferencia de documentos, ¿no? Elaborar los inventarios de la transferencia documental, ITD, que es dice, ¿no? Que es el general, asimismo, contar con los catálogos de cada serie documental a transferir. En este caso, ese inventario puede tener la siguiente estructura, ¿no? Número de orden, el tipo de documento, el número de documento, el asunto, la fecha, la unidad donde haber archivada, el número de caja, por ejemplo, ¿no? El número del file, ¿no? ¿Qué folios tiene? ¿Cuántos folios tiene ese primer archivo, ¿no? Tiene, a ver, de 1 a 3, del 1 al 9, del 1 al 50, etcétera, ¿no? Y sí, básicamente hay alguna observación. Este formato en realidad está muy interesante y muy preciso porque lo podrían utilizar ustedes si en algún momento les toca hacer, digamos, una transferencia de archivos. Y por ejemplo, básicamente este inventario va a ser parte de su acta de entrega, ¿no? Porque aquí usted está especificando básicamente los tipos de documentos que van, los folios que van a ir, el asunto básicamente, en qué día usted está entregando esa información, en qué número de caja es, si es que lo está agrupando por cajas, ¿no? Entonces, el número de file, ¿de acuerdo? Entonces, esto le va a permitir a usted, este formato está muy preciso para poder hacer el inventario, ¿de acuerdo? Para poder hacer el inventario. Esto lo podríamos hacer fácilmente en Excel, ¿no? Para tener un mejor control de los documentos que vamos a enviar, ¿correcto? Entonces, esta lista de inventario me parece muy interesante para poder hacer en todo caso alguna transferencia. Lo podríamos replicar en Excel nosotros esto y es algo que un poco yo les comentaba, algo que quizás vamos a nosotros a hacer, digamos, vamos a hacer en la última clase, que es el sábado, un formato de esta naturaleza, ¿de acuerdo? Formato, formulario, que no, base de datos, que básicamente esto es un inventario, por ejemplo.
¿de acuerdo? Ahí vamos a utilizar algo de macros, ¿correcto? Veremos eso en la última clase. Entonces, perfecto. Siguiente paso en este caso para la transferencia es la ubicar en las unidades de conservación, ¿no? Normalmente las unidades que conservan los documentos son cajas de cartón, ¿de acuerdo? Cajas básicamente elaboradas en cartón corrugado, ¿no? Bajos en acidez y que garantiza la conservación de la documentación. Bueno, las medidas pueden variar, ¿no? Dependiendo, ¿no? Pueden ser 20 centímetros de alto por 40 por 60, ¿no? Va a depender mucho de las características o de la información que queramos colocar. Nos da también un detalle de cómo nosotros podríamos agrupar la información, ¿no? O cómo podríamos armar un rótulo. Este, por ejemplo, es un rótulo, ¿no? A un paquete, ese paquete, por ejemplo, va en una caja y a esa caja le colocamos un rótulo. ¿Qué ver en ese rótulo? Pues básicamente la unidad orgánica o el área, ¿no? ¿Cuál es el número de serie documental? ¿De acuerdo? Es la serie documental 005, 006-2024, dependiendo. ¿Correcto? Los números de folios, ¿no? ¿Cuántos folios van? 150 folios, 200 folios, ¿no? Número de caja y número de paquete si es necesario. Entonces, este es un rótulo también que nosotros podríamos utilizar al momento de hacer una transferencia, ¿de acuerdo? Al momento de a lo mejor dejar un cargo para que la información quede correctamente ordenada. O no solamente para eso me va a servir, sino claro está que te va a servir cuando tú envíes tu información, ¿no? Al archivo central, por ejemplo, que básicamente es una transferencia, ¿no? De tu archivo de gestión al archivo central es una transferencia. Entonces también podríamos utilizar este formato para poder nosotros hacer ese tipo de transferencia, ¿no? Entonces, perfecto. Es más, aquí nos da algunas dimensiones, ¿no? De lo que podría ser el tamaño de la caja, ¿no? Ahí está. 32 centímetros de ancho, que viene a ser esto, ¿no? Estoy acá, ¿no? 32 centímetros de ancho, y es esta parte, básicamente, ¿correcto? Y nos dice, pues, de largo 39 centímetros, de alto 27 centímetros, ¿no? Con su tapa, con sus agarraderas, ¿no? Y inclusive con orificios de ventilación. Esa es básicamente una caja ideal. Esas son las características, ¿de acuerdo? Esas son las características o especificaciones técnicas que debe tener una caja para transferir o conservar documentos. Acuérdense, 27 centímetros de alto, 32 de ancho por 39 centímetros de largo. Eso es básicamente eh, las dimensiones o las medidas que debe tener una caja para transferir documentos, ¿correcto? Y aquí también nos da un rótulo, ¿no? Si bien es cierto, acá nos da un rótulo para el paquete como tal que debe ir pegado, acá también nos da un ejemplo, acá de un rótulo para la caja, ¿no? Para pegarla en la parte externa, ¿no? La serie de documentales, de a dónde van, digamos, cuántos paquetitos van, ¿de acuerdo? Fechas extremas básicamente, número de caja y número de paquete. Entonces, que van 2 paquetes, 3 paquetes, 4 paquetes. Y el nombre, por supuesto, del área, ¿no? Abastecimiento, presupuesto, gerencia, recursos humanos, ¿no? Ahí va básicamente el nombre de del área, ¿correcto? Entonces, ahí dando algunos casos puntuales de cómo podríamos manejar o digamos, o qué tipo de caja podríamos utilizar. Muy bien, entonces, bueno, nos dice que también es necesario que y creo que es muy importante que esa transferencia de documentos archivísticos también debemos pasarlo en un formato digital, ¿de acuerdo? Bueno, en este momento, cuando se creó este material, pues se hablaba de el tema de los CDs, ¿no? Que inclusive hasta cuando yo me gradué, todavía, por ejemplo, el tema de la universidad nos pedía un CD, ¿no? Grabada nuestra tesis en un CD, por ejemplo. Pero hoy en día eso ya pasó a la historia, ¿no? ¿Por qué? Porque ahorita, hasta donde yo conozco, o al menos en la institución que yo trabajo, de manera parcial,
ya no les piden obviamente el tema de CDs, sino que simplemente suban en una carpeta que obviamente está autorizada por la institución, suban de manera digital, por supuesto, su tesis o su proyecto, ¿no? Entonces esto de los ya no es necesario, ¿correcto? Entonces, más o menos para que vayan teniendo en cuenta. Perfecto. ¿Qué más? Otro tema dentro de lo que es este tema número 4, ¿correcto? Pues hablemos de transferencia documental en lo que corresponde a verificación de una transferencia. Bueno, lo dice. ¿Qué es, en este caso, al momento de hacer una transferencia? Básicamente, ¿cuál es lo que no se acepta? ¿No? O cuáles son los aspectos que no son aceptables en un nivel A. O sea, por ningún motivo, ¿de acuerdo? Debería faltar o no es aceptable al momento de hacer una transferencia, ¿no? Y claro, eso es parte de la verificación. Entonces, ¿qué es lo que no se debería aceptar en un nivel A, que es obviamente pues muy importante al momento de realizar una transferencia de documentos? Faltantes no identificados. Es decir, que al momento de recibir, si hay un faltante, de acuerdo, no identificado, pues no lo puedes aceptar. En todo caso, que lo folien o que solo se devuelve, o si en este caso si es un faltante, ¿qué se considera un faltante? Para que más o menos ponerlos en contexto. Un faltante significa, por ejemplo, que te presentan una lista de inventario de documentos tipo esta, digamos, ¿no? A ver dónde estaba por acá. Acá está. Tipo esta, por ejemplo, es una lista de inventario, ¿no? Que puede tener más líneas, por supuesto. Pues imaginemos que, pues ahí en ese inventario, en el rótulo que te pegan en la caja o en el, o o en todo caso en los números de paquetes, te dicen, ¿sabes qué? De estas resoluciones hay del folio 1 al folio 50. Sin embargo, cuando tú revisas en el paquete, hay de básicamente solamente del 1 al 40. Ah, aquí falta, ¿no? Falta básicamente 10 folios, ¿no? 10 folios que te están diciendo que ahí están. Es un faltante. Entonces significa pues que en este caso, según lo que tenemos acá, ese tipo, digamos, de situación no es aceptable, ¿de acuerdo? No es, eso básicamente se tendrá que modificar. Entonces, los faltantes, ese es un faltante no identificado. ¿Qué más nos dice? Identificación errónea de la oficina de procedencia. Correcto, o sea, me está diciendo que otra cosa que no es aceptable es que, por ejemplo, dentro de unidad orgánica me coloquen, por ejemplo, ¿no? Me coloquen abastecimiento. Sin embargo, cuando yo reviso la información o los documentos, ¿no? Pertenece a presupuesto. Y por ejemplo, ahí yo encuentro, o perdón, hablamos de tesorería, ¿no? Por ejemplo, en tesorería yo encontraría pues facturas, ¿no? Órdenes de pago, recibos de pago, de tesorería. Entonces, ¿qué tiene? Entonces ahí hay una descripción errónea del área, nos dicen. Entonces, eso se tendría básicamente que cambiar, ¿no? Eso no lo puedes aceptar, o si tú estás recibiendo, básicamente no es aceptable, ¿de acuerdo? ¿Qué otra acción dentro de la transferencia de documentos no es aceptable? Dice la identificación errónea de series documentales, ¿no? Que hemos puesto acá, ¿no? Series documentales, ¿no? ¿De cuánto a cuánto? De cero a tanto, de 15 a tanto, ya, series documentales, no se refiere. Ese tipo, si está errado, pues tampoco se debe tolerar o no es aceptable. Ahora, en un nivel B, pues un nivel B significa que, pues bueno, ¿no? Te puedes equivocar, ¿de acuerdo? Pero bueno, igual lo debes corregir, ¿no? Eso no quiere decir que si está en un nivel B, ya bueno, lo paso. Bueno, si bien es cierto, lo cataloga como nivel B, pero en mi opinión también se debe subsanar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, los errores en la foliación, que es muy común en realidad, ¿de acuerdo? Porque a veces se pasan hojas sin foliar, ¿no? Pasa mucho, ¿de acuerdo? O en todo caso, incongruencias entre la base de datos y el físico, lo que te comentaba, ¿no? Si hay faltantes o puede también que haya sobrantes. Entonces, también esos son errores de un nivel B.
errores en la rotulación de cajas o paquetes, ¿no? El rótulo que te comentaba, que es básicamente esta hojita. Este es un rótulo, ¿de acuerdo? Si hay errores ahí, bueno, se consideran de nivel B, pero como digo, es necesario, si bien es cierto, están en nivel B, pero considero que sí es necesario, digamos, la subsanación respectiva. Muy bien, entonces, con esto hasta aquí hemos dado varios tips puntuales, ¿no? Por si en este caso, pues les toca estar en una transferencia de documentos, ¿no? Por lo menos ya te vas con una base de lo que tienes que saber al momento de una transferencia, ¿no? Dentro, en mi opinión, de lo más importante es la foliación. Y sobre todo, este registro, este inventario. Este inventario es la clave. Este que vimos acá, este inventario. Muy importante porque se te va a permitir verificar lo que realmente estás recibiendo, ¿correcto? Por nada del mundo que te digan, no, ya después me lo actualizas el inventario, no, ¿de acuerdo? Recibir información, digamos, tienes que tomarlo como algo muy importante. ¿De acuerdo? Muy importante, porque básicamente estás jugando tu puesto de trabajo, tu reputación, si a lo mejor estás recibiendo información faltante. Entonces es muy delicado el tema de la transferencia de documentos, ¿correcto? Entonces, por lo menos debes asegurarte que estás recibiendo lo que está en ese inventario. Eso, si hay más información, bueno, ¿no? Si no te diste cuenta, como que si hay más información, bueno, pues no pasa nada. Pero por lo menos debes asegurarte de que la información que está en este inventario esté de manera física en las cajas, en lo que tú estás recibiendo. Hay que abrir las cajas, abramos las cajas. Hay que revisar los folios que efectivamente me dices que hay en cada serie documental, en cada paquete. Tienes que contarlo, los folios por lo menos. Uno, dos, tres. O sea, al momento de que yo hago un recibo, una transferencia, no solamente vas a mirar el inventario y decir, ya, ¿cuántos paquetes hay? Sí, acá dice que hay 5 paquetes, uno de estos 5 paquetes, perfecto. No, tienes que tomarte el tiempo, y te lo digo con experiencia, porque yo lo he vivido, de revisar los folios. Si aquí me dices que hay 50 folios en esta serie, ya, uno, dos, tres, 50. Eso por lo menos debes revisar. No te estoy diciendo que revises los documentos si están bien o están mal, eso es lo de menos. ¿De acuerdo? Pero sí debes asegurarte de que si te dice 50 folios, pues revisa que efectivamente haya 50 folios, ¿no? Porque te puede decir que hay 50 folios, a lo mejor hay dentro del paquete, hay, o se han salteado, ¿no? Para obviar información y al final tú estás recibiendo. Entonces, eh, nuevamente te lo repito, si en algún momento te toca estar en una transferencia o vas a recibir, tómalo muy en serio el tema de la transferencia de documentos. ¿De acuerdo? Muy en serio. ¿Correcto? Entonces, por ahí les estoy contando pues algo para que lo tengan en cuenta. Y no solamente en el sector público, ¿ah? Perdón, claro, en el sector público, sino también en el sector privado. ¿Correcto? También en el sector privado, si es que tienes una jefatura y vas a dejar el cargo, pues también tienes que dejar, ¿no? Foliar tu información, un acta de entrega de lo que estás dejando, de lo que se ha generado en toda tu gestión, etcétera. Entonces, téngalo muy en cuenta. ¿Ok? Listo, entonces, bueno, a continuación vamos a ver lo que es dentro de transferencia documental, el inventario de transferencias. Bueno, eh, para esto vamos a ver, pues vamos a tomar como referencia varios formatos de inventario a nivel de Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, tenemos Colombia. ¿Cuál es el formato que normalmente utiliza, en este caso Colombia, ¿no? Para hacer su inventario de documentos, y ya saben ustedes que ese inventario básicamente sirve para, obviamente va a servir para varias cosas, ¿no? Para tu control como trabajador, colaborador, y claro está que te va a servir también en su momento, pues, ¿no? Para hacer o aplicar, digamos, en una transferencia de documentos, ¿no? Por ejemplo, aquí este formato, en este caso, pues lo llaman formato de inventario único documental, ¿no? Que le tienen creado una versión inclusive, un código. También veo por acá que tiene este
el tema del quién es el que remite, ¿no? ¿Qué área, básicamente, qué oficina, cuál es el objeto, ¿no? El número de hoja, número tal, ¿no? Número de folios. Entonces tiene pues una serie, tiene básicamente cada columna, ¿no? Número de orden, el código, nombre de las series documentales, ¿no? Fechas. Entonces tiene básicamente una serie de columnas y filas que me permite pues crear un inventario, digamos, altamente detallado, ¿no? En este caso de Colombia. También tenemos acá un ejemplo de un control de inventario de documentos de lo que es la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Y miren, por ejemplo, aquí nos da un ejemplo muy claro de cómo nosotros podríamos crear también un formato de control de documentos o de inventario. No es más, nos da lo que significa cada una de las partes. Inclusive nos da una leyenda de lo que significa, ¿no? De lo que significa para tenerlo claro. Por ejemplo, me gusta mucho el tema de que, por ejemplo, ¿recuerdan ustedes que en una de las clases que revisamos anteriormente, cuál era uno de los pasos para el tema de crear un sistema de control de documentos? ¿Cuál era uno de los pasos para crear un sistema de control de documentos? Más allá del índice, ¿se acuerdan, no? Del índice que había que crear por niveles, ¿no? Subniveles y clases. ¿Se acuerdan o no? El primer paso era crear el tema de eh, un nivel, ¿no? Por ejemplo, el nivel básicamente era el área, ¿no? ¿Se acuerdan? Eran las áreas. Subniveles, pues dependiendo del área, qué otro tipo de información importante vas a agrupar. Y de ahí venían las subdivisiones, ¿sí o no? Subdivisiones. Y dentro de todo eso, ahorita que justamente estamos hablando acá de, por ejemplo, de abreviaturas, ¿recuerdan ustedes que uno de los pasos era también crear códigos? ¿Se acuerdan o no? Crear códigos. ¿Por qué? Porque los códigos dentro de tu formato de inventario te va a servir para organizar mejor tu cuadro o tu tabla. ¿Ya? ¿Se acuerdan o no? La codificación era uno de los pasos, ¿correcto? Y esa codificación, ese paso lo vemos replicado aquí, por ejemplo, en este formato de inventario de la UNAM. Por ejemplo, nos dice, ¿no? Dentro de la columna valor documental, ellos han considerado, pues, cuatro tipos de documentos, ¿no? Tres tipos de documentos, dicen, ¿no? La A, básicamente, el código representa este código A, valor documental es un documento, nos dice administrativo. La L es un documento legal. F es la C, es un documento fiscal contable, ¿no? Entonces ya nos está diciendo, o básicamente nos estamos viendo la importancia, ¿no? De la creación de códigos en tu formato. O sea, si tú quieres llevar de manera eficiente y organizada tus documentos, un formato como este de inventario, pues obviamente es necesario crear lo que son códigos, ¿no? Abreviaturas o códigos, como lo quieran llamar. Y en este caso lo hemos reflejado en este ejemplo, ¿no? También inclusive coloca lo que son los lazos de conservación, ¿no? Por ejemplo, AT, archivo de trámite, ¿a dónde va a ir, no? Archivo de concentración AC, ¿no? A dónde básicamente va a ir el documento, ¿no? Disposición documental, ¿no? M, por ejemplo, conservación por muestreo, si es B y es un documento que va a ir para baja definitiva, y si marca AH, va para archivo histórico, por ejemplo. Entonces ya este inventario, pues en realidad lo veo muy, muy interesante porque ya me da información muy detallada y precisa de lo que se va a hacer con dicho documento, ¿no? Correcto, y inclusive me da una última columna, ¿no? Que pueden ver la penúltima columna, donde me habla de la clasificación de la información, ¿no? Si es una información pública con la letra P, C si es confidencial o R si es reservada, ¿no? Entonces, por ahí un poquito ampliando lo que es un formato de control de inventario de documentos, ¿no? Y para eso hemos tomado ejemplos y que de aquí nosotros podríamos replicar
para crear el nuestro. ¿Correcto? Muy bien, entonces, ¿qué otro ejemplo tenemos por acá? Tenemos, por ejemplo, de lo que es, bueno, en este caso es el mismo formato anterior, ¿de acuerdo? Que también inclusive te explica, ¿no? qué va en cada campo. O sea, más claro no puede estar. Por ejemplo, te dice, ¿no? En el campo número uno, acá lo primero, uno, ¿no? Vemos uno, dice, bueno, vamos acá a la leyenda, uno es fondo, ¿no? Es el nombre del fondo documental y corresponde, en este caso, a la Universidad Nacional Autónoma de México. Ah, ya eso es fondo. ¿Se acuerdan que también veíamos fondo nosotros como término en las clases pasadas? Ya. Fondo, básicamente, ahí te lo da la definición, ya de manera práctica, básicamente, pues es el nombre de dónde proviene la información o quién la genera. En este caso es la universidad y en este ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México, que aquí obviamente puede ir el nombre de tu entidad, ¿no? De tu organización, ¿correcto? Entonces, te da una leyenda muy interesante este formato que, como dije, nos puede servir como ejemplo, ¿no? Para tomarlo y poder replicarlo en nuestras organizaciones, ¿no? Está muy detallado, ¿de acuerdo? Está muy detallado. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Otro aspecto, por ejemplo, acá, por mencionar simplemente, número de caja, número consecutivo, código de clasificación, el nombre del expediente como tal, la descripción si es necesario, qué valor documental tiene, si es administrativo, legal o fiscal, ¿se acuerdan? Clasificación de la información, si es pública, reservada o confidencial en esta columna. Entonces, me da cierta información, digamos que pues me va a servir para tener un inventario muy claro, ¿de acuerdo? Y en este caso dice que es un inventario de transferencia primaria, significa que es una información que va a pasar al archivo central, ¿sí o no? Archivo central, no del archivo de gestión al archivo central, transferencia primaria, acuérdese, ¿correcto? Y muy importante, acá quién firma, ¿no? Quién dice que autoriza, quién entrega y quién recibe la documentación, ¿no? Muy importantes esos últimos campos, ¿no? Y claro está, ahí está, por ejemplo, cada uno de lo que significa eh, cada una de las partes, digamos, de este formato de inventario, ¿correcto? Entonces está muy claro y como digo, lo pueden tomar ustedes como referencia, ¿de acuerdo? Como referencia. Bueno, pues tenemos más ejemplos, ¿no? Otra, ¿no? Como con esto podemos concluir que nosotros podemos crear un inventario como mejor nos parezca. Por ejemplo, yo en el ejemplo, valga la redundancia que les voy a mostrar, pues he considerado estos campos, ¿no? Tipo de documento, por ejemplo, el código, quién lo emite, el asunto, para quién es, la fecha de entrega. Este es más un inventario de control. No es tanto un inventario de transferencia. Este es un inventario de, por ejemplo, tú trabajas este, en una oficina, imaginémonos como asistente o secretaría, secretariado. Este formato te puede ser útil para tú ir ingresando tu información en una base de datos, ¿no? Pero también esto podríamos utilizarlo como insumo, ¿no? Para finalmente armar nuestro inventario, ¿de acuerdo? Nuestro inventario de todos los documentos que podamos tener, ¿de acuerdo? Entonces, podríamos crear ya en realidad eh, nuestros cuadros o nuestros formatos según la institución, según lo que nosotros necesitemos. Eso ya va a depender de las necesidades y también de tu capacidad para armar un bonito cuadro y que cumpla con las exigencias y necesidades de tu organización. Por ejemplo, aquí nos da otro ejemplo más sencillo, ¿no? Otro cuadro más sencillo, directo, ¿no? Uno, nombre de la entidad, unidad de organización, nombre del servidor, inventario elaborado por, número de remisión, año, metros lineales de documentos a transferir, ¿no? Es decir, cuánto espacio va a ocupar los documentos que tú vas a enviar para que pues, la persona que más o menos va a recibir diga, ah, bueno, sí, lo vamos a colocar acá, etc. También importante, ¿no? Los metros lineales, o cuántos metros lineales va a ocupar. Pero en mi opinión y experiencia, más que metros lineales, yo creo que sería o debe ser metros cuadrados, ¿de acuerdo? Metros cuadrados. ¿Por qué?
Porque si son metros lineales, piensen ustedes, metro lineal, ¿no? 7 metros lineales. Pero yo las cajas las puedo también apilar, ¿sí o no? Apilarlas. Ahora, entonces, si yo apilo las cajas hasta un cierto nivel de altura, este, ya no estoy hablando de metros lineales, inclusive ni siquiera estoy hablando de metros cuadrados, estoy hablando de metros cúbicos. Por lo tanto, mi opinión aquí debería ser más bien metros cúbicos y básicamente lo que estás aquí obteniendo es la capacidad de almacenamiento, no solamente en un solo nivel, sino en varios niveles, ¿no? Por lo tanto, pues tendrías que multiplicar el tema del ancho por largo por la altura para que obtenga los metros cúbicos. O a lo mejor, vamos a imaginar que está bien, ¿no? Hace referencia a los metros lineales de las estanterías, ¿no? ¿Cuántos metros lineales tienes en estanterías? Ya, puede ser también que se refiera a eso, ¿no? También podría ser válido en ese sentido, ¿correcto? Entonces, pero en mi opinión, yo más bien hablaría aquí de metros cúbicos, ¿de acuerdo? ¿Cuál es tu capacidad en metros cúbicos? ¿De acuerdo? Porque las cajas no las vas a poner en un solo nivel, sino vas a apilarlas. Y eso ya son metros cúbicos, ¿correcto? Para que más o menos usted tenga idea. Recuerden, metros cúbicos es la multiplicación de el ancho por el largo por la altura, ¿correcto? Muy bien, entonces, y luego tiene también su formato de encabezado, ¿no? Por ejemplo, el número de unidad de archivamiento, las fechas, ¿no? De qué fechas a qué fechas está esa información, cantidad de folios, que obviamente siempre, o sea, algo muy recurrente en todos los formatos que vamos revisando es la cantidad de folios, ¿no? Y obviamente, ya la cantidad de folios es muy importante, ya le dije a usted que tiene que revisar los folios que están en el inventario con los folios que están en los documentos como tal. Esos folios son los que se deben revisar y deben coincidir. Eso es lo primero y más importante que debe hacer usted al momento de recibir documentos. ¿De acuerdo? Muy importante. La cantidad de folios que coincidan con los que están en el inventario. ¿De acuerdo? Entonces, perfecto. Otro formato más ahí para que lo tengan en cuenta. Muy bien. Ahí vamos a revisar alguna normativa que obviamente pues regula, ¿no? El tema de la transferencia de documentos. Bueno, en este caso, hablemos de la resolución jefatural número 026 o del Archivo General de la Nación, otorgado básicamente por el Ministerio de Justicia. ¿Qué dice? Artículo 1 principalmente, ¿no? Aprobar la directiva número 006 guión 2019, ¿de acuerdo? Los lineamientos para la foliación de documentos archivísticos de las entidades públicas, que en anexo forma parte integrante de la presente resolución, ¿no? Básicamente, el tema del foliado está, digamos, regulado, para que lo tengan en cuenta. Bueno, ¿qué es foliar? Hablando más a detalle, pues básicamente ya un poco lo hemos explicado y creo que ustedes ya también lo tienen bastante claro, pero por si no, alguno por ahí, pues la foliación es una acción administrativa u operación que consiste en numerar o enumerar correlativamente cada una de las hojas, ¿de acuerdo? O folios de todo documento archivístico, ¿no? Ahí está. Acción administrativa, básicamente, que sirve para ordenar y foliar o enumerar documentos. Ese es foliar, ¿ok? Bueno, ¿cómo se inicia la foliación? Acá tenemos un detalle más, ¿no? Entonces, se iniciará la foliación con el primer documento que presente el administrado en las distintas mesas de PADS. El personal secretarial y o administrativo y o archivero foliará de forma correlativa y cronológica. Dice, ¿cómo se debe foliar? Bueno, de manera cronológica, es decir, a través es decir, ¿no? Cronológica se refiere que vas a foliar los documentos digamos, a medida que se van generando a través del tiempo, ¿no?
de acuerdo en ese orden cronológico. Y debe ser correlativo, pues debe seguir un correlativo, ¿no? Uno, 2, 3, 4, 5, 6. ¿No? Empiezas un nuevo folio, de nuevo, no uno, 2, 3, 4, tanto. ¿De acuerdo? Repito, no es que vayan a estar pensando que si tengo, por ejemplo, 1000 hojas, van a ser, digamos así, del 1 al 1000, 1000 folios. No, ¿de acuerdo? La foliación va por segmentos. Por ejemplo, si yo folio, imaginémonos que yo tengo en mi área, por ejemplo, yo les digo, ¿no? Órdenes de compra, que son unos documentos, órdenes de servicio, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a foliar mis órdenes de compra. Por ejemplo, en el año yo he generado, este, imaginémonos, 3 archivos o 4 archivadores, ¿no? 4 archivadores. Entonces, claramente yo voy a foliar, en este caso, por lotes, ¿no? Por lotes, por archivador. Por lo tanto, va a ser, por ejemplo, órdenes de compra. He llegado del 1 a 400 órdenes, perfecto. Órdenes de servicio, de 1 a 200, por ejemplo. ¿Me entienden? Así es la foliación por lotes. ¿De acuerdo? No es que te vas a ir del 1 hasta el 2000 con todos los documentos que tienes en tu área. No, va por lotes. ¿De acuerdo? Por lotes y por, obviamente, tipo de documento. ¿De acuerdo? Por tipo de documento. Bueno, ¿qué más dice, no? El documento más antiguo por encima, ¿no? Foliar en la parte superior derecha, ya lo dijimos. El sello debe estamparse en color rojo y el número de folio debe ser de color azul, si es que manejas, digamos, un fichero. Y bueno, se puede enumerar manual o en automático, ¿sí, no? Automático pues, se refiere a los folios que hay, digamos, para sellar de manera automática, foliar, ¿no? Sino de manera manual. Bueno, aquí nos da pues una referencia de cómo deberíamos foliar, pues si ya les dije que la foliación debe ser de atrás hacia adelante, ¿no? De atrás hacia adelante, básicamente. De atrás empezamos uno, por ejemplo, acá, ¿no? A ver si me permite escribir esto. Por acá, creo que no, bueno. Empecé por acá, ¿no? Uno, por ejemplo, no. Dos, así. Tres, ¿no? Cuatro. Esa es la correcta foliación. De acuerdo, de atrás hacia adelante. Esa es la correcta foliación. Muy bien. Nos dice que no se debe foliar. Bueno, aquí nos da algunas pautas, ¿no? De lo que no se debería foliar. Por ejemplo, me dice las carátulas, ¿no? Las hojas que no contengan información en anverso ni reverso, hojas en blanco, entre comillas, ¿no? Es decir, profesor, y si puedo, me hicieron una pregunta, ¿no? ¿Puedo foliar el anverso y reverso? No, solamente es, digamos, el anverso. Si atrás tiene información, no hay problema, solamente es un folio, ¿de acuerdo? El anverso, ¿de acuerdo? ¿Qué más no se debe foliar? Las unidades documentadas empastadas, foliadas o paginadas de fábrica, ¿no? El anverso y el reverso, las hojas ya foliadas. Eso básicamente, pues, no se debe foliar. ¿Qué debemos tener en cuenta? Nos dice, pues, algunos datos, ¿no? Sobre la foliación. Nos dice, la foliación se efectuará estampando un sello de foliación en el ángulo, ya lo dijimos, ¿no? Ángulo superior derecho. Es decir, volvemos acá para que no se olvide, acá donde hemos puesto. Este es el ángulo superior derecho. Aquí debe ir el tema de la foliación. ¿De acuerdo? Aquí, en este lado. Acuérdese. ¿Listo? Bueno, la foliación se efectuará estampando un sello de foliación en el ángulo superior derecho del anverso de cada folio, ¿no? El anverso, es decir, el anverso es la primera página, ¿de acuerdo? La portada de la página es el anverso. Dice, ¿qué más? No procede la foliación que incluya otros símbolos que no sean números arábigos. Es decir, yo no puedo foliar con letras A, B, C o números romanos, no. Números arábigos, básicamente, dice, ¿no? Es decir, 1, 2, 3, 4. A eso se refiere. ¿Qué más? Los libros y folletos, ya sean por cantidad, se consideran un solo folio. Un segundito.
Ya, muy bien, continuamos, ¿de acuerdo? Preparan por la garganta, pero ya estamos acá. Muy bien, nos dice, y este es un buen tip, considero, ¿de acuerdo? Buen tip. Nos dice, los libros y folletos, ya sean por cantidad, se considera un solo folio, ¿no? Si es que vas a archivar o vas a mandar para archivo algún folleto, pues en este caso nos recomienda que debe considerarse un solo folio, ¿de acuerdo? ¿Qué más nos dice? Los errores de foliación son rectificados por la oficina que detectó el error, ¿no? Se puede subsanar los errores, se puede rectificar los errores de foliación, sí, ¿de acuerdo? Y deben ser, dice, rectificados por la oficina que detectó el error. Bueno, aquí por ejemplo nos da un ejemplo, ¿no? De rectificación de folios por errores generados en la misma entidad. Por ejemplo, dice, ¿no? Podríamos considerar si es que se equivocaron, ¿no? 11, por ejemplo, se han equivocado, ¿no? 11, 12, han puesto 14, 15. Se tacha y lo corriges, ¿no? 11, 12, ya sería 13, 14. Y ahí mismo colocas el nombre, el cargo y la firma de quien ha corregido el folio. Ahí mismo en hojita va, ahí, un espacio, nombre, cargo y firma, y ya está. ¿De acuerdo? ¿Quién lo rectifica? Por ejemplo, si tú estás recibiendo información y tú lo identificaste, haces esto, tachas, papá, corriges, colocas tus nombres, tus datos, tu firma y ya está rectificado. Claro está que esto, por ejemplo, esta modificación o rectificación debe trasladarse ¿a dónde? Al inventario, ¿sí o no? Debe corregirse en el inventario, porque ya no van a ser, imaginémonos, 15 folios. Perdón, ya no, bueno, ya no van a ser, ya no, bueno, ya no, claro, ya no van a ser 15 folios, sino en este caso serían solamente 14. Entonces debería o debe modificarse tu inventario, tu formato de inventario. ¿Correcto? Y para eso ya tendrás que coordinar con el área, digamos, que te ha generado esa información o que te ha transferido esos documentos. Bueno, nos dice, bueno, debe quedar constancia, ¿no? Al hacer eso, debe quedar constancia de la rectificación de folios por errores procedentes de otras entidades, ¿no? Una constancia de rectificación de folio, ¿de acuerdo? Donde pues se especifique los folios que ha modificado, se ha rectificado con la firma de ambos y ya tiene, digamos, tu rectificación y ya puedes continuar con lo que sigue. Y aquí tenemos un modelo, ¿no? De constancia de rectificación de foliación. Si tú encontraste un error, pues obviamente debe quedar en una constancia. Y bueno, podríamos utilizar este formato. Porque suscríbase a constar, ¿no? Que en el documento tal, con registro tal, de asunto tal, recepcionado el día tal, ha sido observado por presentar, en este caso, omisión o error de folio, y coloca, ¿no? El documento presentado cuenta con un total de, sin embargo, se ha observado tantos, indicar la ocurrencia, ¿no? Debiendo tener en total tantos, ¿no? Listo. En tal sentido, se agrega la presente constancia a la unidad documental. Nombres, firma, sello, ya está. ¿Correcto? Entonces, que quede claro que si tú encuentras algún error en el tema al recibir documentos foliados, primero que tienes que hacer es rectificarlo, pero esa rectificación tiene que hacerse también en un documento, es decir, en una constancia de rectificación, ¿ok? No solamente dejarlo en el documento como tal, sino que también debe hacerse en la constancia de rectificación. Y esa constancia de rectificación va a servir para que se hagan los cambios en el inventario, ¿de acuerdo? Bueno, eh, también debe, pues en este caso, si se ha identificado, digamos, expedientes, ¿no? Que probablemente no se han considerado. Y recuerden que expediente no es un documento, expediente ya es un grupo de documentos, un conjunto de documentos, arma un expediente, ¿no? En este caso, también, si se ha encontrado, ¿no? Algún expediente adicional o se va a incorporar, también debe ser parte de la foliación, obviamente. Y si vas a incorporar, incorporar significa que ya se hizo la transferencia, pero de repente el área te dice, no, mira, ¿sabes qué? Se me olvidó este expediente. Eso significa incorporar. ¿Y qué debe, digamos, para esto? Pues claro que debe continuarse, como nos dice aquí, con la foliación, ¿no? Continuar con la foliación, pero aparte de eso,
también tienes que dejar constancia de que se ha agregado un nuevo expediente a esa caja, ¿no? O a esa serie de documentos. Entonces aquí es importante que también lo dejes en constancia, ese expediente que has incorporado a través de un documento. Y aquí tenemos el formato, básicamente, que podríamos utilizar. ¿Correcto? Entonces vamos viendo varias casuísticas que pues ya sabrían cómo actuar o cómo lo van a utilizar en algún determinado momento. Obviamente esto no es que lo van a utilizar todos los días, ¿no? Correcto. Esto se da probablemente por año o una vez al año, o dos veces al año a lo mucho, dependiendo qué tanto volumen de documentos genere tu área, ¿no? Si tu área no genera muchos documentos, pues obviamente esto lo harás de manera anual, ¿de acuerdo? Anual. Cuando envíes, por ejemplo, tus documentos de tu área al archivo central, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, va a depender mucho del volumen de documentos que generen y repito, no son acciones que vas a hacer diario, ¿no? ¿Correcto? Pero ya por lo menos tienes y vas a saber actuar en diferentes situaciones que no solamente es tachar o corregir el folio, sino que se debe quedar constancia. Que no solamente, que si por ejemplo el área se olvidó de agregar un expediente, pues ya sabes que tiene que quedar constancia del expediente que has incorporado al archivo. Listo, ¿ok? Entonces, bueno, téngalo en cuenta. ¿Qué más? Otro de los temas que, claro, está dentro del, para hoy día de hoy, era la eliminación de documentos de archivo, ¿no? Y en este caso, la eliminación de los documentos de archivo, pues también está regulado por ley, ¿de acuerdo? En este caso, tenemos la resolución jefatural número 242 del 2018, Archivo General de la Nación, del Ministerio, bueno, en este caso, otorgado por el Ministerio de Justicia, ¿no? ¿Qué dice? Bueno, vámonos a lo que realmente nos interesa. ¿Qué resuelve? Nos dice, bueno, primera instancia, dejar, dice, sin efecto la directiva 001-2018, ¿no? ¿De acuerdo? Norma para la eliminación de documentos de archivo en las actividades del sector público, ¿no? Aprobada o que fue aprobada mediante resolución jefatural número 012-2018. Ahora dice, artículo segundo, aprobar una directiva, en este caso, norma para eliminación de documentos de archivo del sector público, en anexo adjunta forma parte integrante de la presente resolución jefatural, ¿no? Que será publicada, bueno, dice en el web en la web de la institución. Pero nos dice en este caso, el artículo tercero, disponer que el área de trámite documentario y archivo notifique la presente resolución a la jefatura de los interesados. Bueno, y el artículo 4 nos dice publicar la presente resolución jefatural en el diario oficial El Peruano. ¿Correcto? Entonces, y también nos da más detalles, ¿no? De lo que significa esta resolución jefatural, ¿no? Dice, por ejemplo, en caso que la Comisión Técnica de Archivos contemple opinión favorable solo en alguna serie documentales, notificará a la entidad solicitante la obligación de separar los documentos autorizados para posterior medición. Con opinión favorable, dice, refrendada en acta de sesión del Archivo General de la Nación, emite la resolución de autorización correspondiente. La Dirección de Archivo Intermedio coordina con las entidades públicas el recojo de los documentos archivísticos declarados innecesarios en un plazo máximo de 45 días hábiles, bajo responsabilidad, posterior a la notificación de la resolución jefatural de autorización. Y pues tenemos más disposiciones complementarias, ¿no? Acerca de lo que nos dice esta resolución jefatural acerca de la eliminación de archivos. ¿De acuerdo? Que ya ustedes en todo caso lo podrían ver más a detalle por el tiempo. Ahora, obviamente, esta resolución nos da algunos anexos, ¿de acuerdo? Que en realidad sí digamos, consideramos en este caso necesario revisarlos, pero también dentro de las disposiciones complementarias, por ejemplo, por mencionar alguna, nos dice, por ejemplo, los archivos regionales deberán tener conformado su Comisión Técnica Regional de Archivos, que se encargará de evaluar los expedientes de eliminación. Es decir, por ejemplo, nos dice, no, nos está diciendo, ¿sabes qué? A nivel regional debes tener una comisión técnica y esta comisión técnica se va a encargar de evaluar qué expedientes van para la eliminación, ¿de qué expedientes ya no son necesarios, ¿correcto? Por ejemplo. Ahora, para llevar a cabo esto, pues obviamente es necesario considerar algunos anexos. En este caso tenemos, por ejemplo, el anexo número 1,
Es el modelo de acta de sesión del Comité de Evaluador de Documentos. Básicamente en esta acta pues se va a determinar o se va a justificar o se va a argumentar cuáles documentos van para eliminación. ¿De acuerdo? En el anexo 1 te da algunas recomendaciones para la elaboración del acta, te da unas pautas, ¿no? Pautas para hacer bien el acta. También nos da un anexo 2, que es el inventario de eliminación de documentos, ¿no? Recuerden, ustedes ya saben que es un inventario. Un inventario es una lista ordenada de los documentos, ¿de acuerdo? En este caso, que van a ir para eliminación, ¿de acuerdo? Ahora, eh, digamos, ¿cuánto tiempo, digamos, se debe tener documentos? ¿De acuerdo? En realidad depende de la institución y del valor y del tipo de documento. Por ejemplo, la SUNAT dice que en general facturas y demás comprobantes, 5 años, por ejemplo, 5 años. Pero, por ejemplo, vayámonos a una entidad financiera, un préstamo. Una persona que obviamente sacó un préstamo por 10 años, no lo va a eliminar en 5 años, ¿sí o no? Es obvio. Entonces, en la mayoría de aspectos o situaciones, va a depender del tipo de documento y del tipo, obviamente, de entidad. ¿De acuerdo? ¿Listo? Entonces, correcto. Entonces, para ir, bueno, uno de los últimos temas es la eliminación de documentos, ya un poco este, viendo definiciones más puntuales, ¿no? La eliminación o descarto o expurgo es un procedimiento regular dentro de la gestión documental, que consiste en la destrucción de documentos tanto en soporte físico como electrónico, conforme a los plazos definidos, ¿no? En los procesos de valoración y sanción de la tabla de retención de documentos. Obviamente para esto debe hacerse, dice, de forma controlada y autorizada, siguiendo un procedimiento establecido que debe quedar debidamente documentado. ¿Qué es la propuesta de eliminación? Bueno, una propuesta de eliminación constituye el procedimiento básico que posibilitará la eliminación legal de los documentos, ¿no? Ese es el tema de la propuesta de eliminación, tiene valor legal. ¿Qué principios de eliminación podemos considerar? Bueno, básicamente el principio de legalidad, de principio de irreversibilidad, es decir, que lo que se va a destruir, pues obviamente ya no se va a poder recuperar, principio de seguridad y de confidencialidad, principio de oportunidad y principio de actuación documental. Bueno, y aquí a continuación hay una definición de cada uno de estos principios a que hace mención, ¿no? Por ejemplo, cuando habla de legalidad o autorización, ¿no? Se realizará cuando hayan perdido completamente su valor y utilidad administrativa de acuerdo a la norma vigente, ¿no? Por eso le decía, va a depender mucho del tipo de documento y del tipo de la entidad. Y básicamente se van a eliminar cuando ya no tengan ningún valor legal. Irreversibilidad. Bueno, método que garantice imposibilidad la de reconstrucción y su posterior utilización de los documentos, es decir, que ya no se pueda recuperar. Seguridad y confidencialidad. Bueno, los documentos nos dicen, ¿no?, que incluyan datos de carácter personal o confidencial deben eliminarse con un acuerdo de procedimiento que garantice, ¿no?, la preservación de su información hasta su destrucción. Oportunidad. Dice, ¿no?, en caso existan motivos para conservar los documentos más allá de los plazos establecidos, ¿no?, en el plan, ¿no?, de destrucción anual, se debe justificar dichos motivos para su posterior modificación. Actuación documentada, dice, pues básicamente que un proceso de eliminación debe documentarse, pues, desde básicamente desde la propuesta hasta el informe final. Bueno, aquí tenemos unas normativas adicionales, en este caso internacionales, ¿no?, acerca de lo que es la eliminación de documentos, ¿correcto? Acerca de lo que es la eliminación de documentos. Bien, entonces aquí queda bueno, información adicional, un proceso adicional para que ustedes en todo caso puedan también revisarlo. Por ejemplo, hablemos de los expedientes de eliminación.
¿no? Como última parte. En este caso, un expediente de eliminación, pues ya lo dijimos, es un conjunto de archivos, ¿no? Y de que claramente debe tener, digamos, una comisión, un comité, a partir de un comité, ¿de acuerdo? Y ven los pasos y los comités. Entonces, con esto, pues básicamente hemos llegado a la parte final de la, de la sesión, de la clase, y de mi parte, pues ha sido un gusto poder estar compartiendo este tipo de información. Y si hubiera alguna pregunta, pues los leo en el chat y de esta forma estaremos culminando esta sesión del día de hoy, martes 26 de marzo. A ver, los leo. Nos dice Marco, ¿hay algún modelo estándar para documentos de entrega de cargo? Justamente los formatos que les he pasado, podríamos utilizarlos como modelos estándar, ¿de acuerdo? Pero en realidad modelos estándar como tal no hay, solamente los que he presentado podríamos adecuarlos. Por eso es que en el ejemplo que vamos a ver el sábado, yo le voy a presentar algunos modelos que he utilizado en algunos casos, que podríamos utilizarlos o acomodarlos a digamos, de acuerdo a la institución en la que nos encontremos. Y con eso ya sería suficiente. Bien, entonces, de mi parte, muchas gracias. Le doy el pase a Naidelin, que tiene, creo, también unas actividades adicionales. No se retiren de la sala, que hay algunas actividades. Así que, bueno, de mi parte ha sido todo un placer. Y Dios mediante, nos veremos el día sábado para revisar nuestro último tema. De mi parte, muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches y hasta luego.